Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, aquí estamos con un video de revisión referente a todos los prácticos que venimos viendo en las clases anteriores. Respecto a esta tercera y después dimos un cuarto que tiene que ver con videos relacionados con películas y videos que estaban relacionados con movimientos de los aviones supersónicos, que eso también tenía que estar resuelto y analizado, que se mandó por vía WhatsApp. Bueno, pero continuando con la revisión, el tema que quiero abordar está en relación con la actividad del trabajo práctico número 3, que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, como acá lo dice, lleva la sigla MRU, M de movimiento rectilíneo uniforme, que es la abreviación que lleva ese título. ¿Por qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, porque como ustedes sabrán, la trayectoria es en línea recta y es uniforme porque, miren, recorre iguales distancias, son iguales, ¿no es cierto?, en iguales cantidades de tiempo. A eso se refiere de manera muy particular esa característica. En base a ese movimiento rectilíneo uniforme, vamos a investigar qué es lo que hicieron ustedes en las actividades que ustedes hicieron una devolución. La gran mayoría resolvió muy bien, pero uno que otro le costó interpretar algo que puede ser muy sencillo, pero muchas veces se complica cómo se ve en el dibujo y cómo proyectarlo en el cuadro. Por ejemplo, yo tengo acá armé un cuadro donde en la primera columna está el tiempo, la segunda la distancia y la tercera la velocidad. Entonces, en base a este dibujo tenemos que completar este cuadro. ¿Cuántos tiempos tenemos? El tiempo de 0 segundos, 1 segundo, 2, 3 y 4 segundos. Bueno, voy a escribir acá. Como acá ya dice el tiempo es 0 segundos, no hace falta poner la palabra segundo. Entonces vamos a poner el tiempo 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Y la distancia ya está expresado en metros. Como en 0 segundos se hizo 0 metros, en 1 segundo 15 metros, en 2 30, en 3 45 y en 4 60 metros, entonces debemos tener en cuenta esa característica. Bien. Entonces vamos a completar el cuadro con los datos que nosotros tenemos a mano, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos las distancias. En el 0 la distancia es de 0, ¿sí? En el tiempo de 1 la distancia es de 15. Entonces, ¿cuánto es? 15 metros. En el tiempo de 2, de 30, 45 y 60. Entonces voy a ir completando acá. De 30, en el 3... de 45 voy a hacer así, y en el 4 es de 60. Bien, sabemos que hay una fórmula de velocidad. La velocidad es la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. En el tiempo de 0 segundos, acá yo hice de nuevo escribí eso, voy a calcular la fórmula, voy a usar la fórmula de velocidad, y sabemos que la distancia es 0 porque no se movió, en este caso el motociclista está quieto, el cronómetro marca 0 en este caso, entonces 0 sobre 0 es 0, entonces podríamos decir que la velocidad es 0, ¿sí? También podríamos decir que la velocidad es nula y podemos aclarar que no está en movimiento, no quiero escribir porque se me va a mover la hoja y toda esa cuestión. En cambio, en la velocidad en el tiempo de 1 segundo, entonces acá puse en el tiempo de 1 segundo, si la velocidad es distancia sobre tiempo, la distancia en unidad puede estar medida en unidad de longitud, ¿no es cierto? La unidad de longitud puede ser metro, decímetro, kilómetro, hectómetro, milímetro, pero depende de la información, chicos, eso es lo importante, que por ahí hay que interpretar. ¿Y cómo se determinaba la unidad? Yo dije que cuando cualquier fórmula de física, por ejemplo acá voy a poner el corchete, significa qué unidades utiliza esta fórmula. Entonces, la unidad que use, la distancia es la unidad de longitud y el tiempo, la unidad de tiempo. Entonces, ese es lo que hay que tener en cuenta para interpretar cómo se mide la velocidad. Bueno, entonces, la distancia de 15 y el tiempo de 1. 15 dividido 1, ¿cuánto me da? 15 metros por segundo. ¿Se puede dividir estas unidades? No, porque primero que nada son dos unidades distintas. Este es metro y este es segundo. Si hubiera sido acá arriba segundo, podríamos haber simplificado y desaparecía la unidad.
o abajo, en vez de segundo hubiera sido metro, podríamos simplificado y hubiera desaparecido. Pero en este caso no se puede dividir y quedan ambas unidades. Entonces queda en metros por segundo, ¿sí? En el tiempo de 2 segundos hacemos lo mismo. 30 dividido 2, ¿cuánto da? 15 metros por segundo. 45 dividido 3, 15 metros por segundo. 60 dividido 4, 15 metros por segundo. Obviamente hay que dividir matemáticamente, ¿no? Haciendo la división algebraica o con la ayuda de una calculadora simple para ir más rápido. Entonces, una de las consignas que decía, ¿qué observa cuando usted completa esto? Entonces acá da 15 metros por segundo, 15 metros por segundo, 15 metros por segundo, 15 metros por segundo. Y una de las consignas decía algo muy claro, no se lo voy a decir específicamente, pero más o menos estaba orientado de esta forma. De acuerdo a los resultados que usted completó en la tabla, ¿qué nota en particular? Entonces, una de las respuestas que podría haber dado, lo que se nota es que la velocidad sale el mismo resultado. Y con eso, ¿qué acabamos de descubrir? Acabamos de descubrir que en todo movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es siempre la misma. Entonces, yo voy a decir, en todo movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad, voy a abreviar, chicos, la velocidad, este es el símbolo de velocidad, es la misma, ¿sí? En otro aspecto explicativos se dice que la velocidad es constante, ¿sí? La abreviación de constante es CTE, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión. Bien, en base a eso, tenemos que analizar los patrones que es lo que está surgiendo. Ustedes vieron el documental de la película que yo había metido en el video por WhatsApp sobre Superman y un avión supersónico. Notaron que el avión no tiene movimiento rectilíneo. No tiene movimiento rectilíneo porque se mueve para todos lados. Pero en el video que le había transmitido, se ve un avión que pasa a toda velocidad, a la velocidad supersónica, que pasa donde los marinos en un portaavión, un avión de guerra, un barco de guerra, pasa por encima de ellos o por el frente de ellos de manera rectilínea. Entonces se debe suponer que en ese instante nada más el movimiento es rectilíneo. Se podría decir uniforme porque demuestra que va a la velocidad del sonido. ¿Y cómo demostraron que va a la velocidad del sonido? Porque si ustedes se fijan en el documental, va en forma de cono, forma como un cono el halo de aire que hace el choque, el golpe de aire que hace la nave con el aire del medio. Ese otro tema para abordar que sería muy interesante después hablarlo en los próximos temas. Bueno, pero más escamativamente, viendo estas características de velocidad, vamos a aprender a hacer algunos cálculos, chicos, porque veo que debemos aprender a hacer cálculos de velocidad. Yo voy a usar la misma hoja, y voy a hacer lo siguiente. Miren lo que voy a escribir. Dijimos que velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Yo le hago una pregunta a ustedes, pero obviamente en este momento quiero que lo vayan pensando. ¿Cuántos datos hay acá en esta fórmula? En esta fórmula hay 3 datos. Hay 3 datos, ¿sí? ¿Y cuáles son los 3 datos? La velocidad, la distancia y el tiempo, ¿sí? En un problema para resolver en física, en esta materia de física, es de seguro que siempre consiste en que se le dé 2 y el tercero hay que averiguarlo. Esa es una de las características. Pero para eso primero tenemos que aprender a despejar fórmulas. Entonces, deben escribir todo lo que está acá en el video, donde se lo voy recomendando. Por ejemplo, yo tengo velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Ahora yo digo, si despejo la distancia, ¿cómo queda? Distancia va a ser igual a ¿qué?
Entonces, fíjense, ¿cómo despejo distancia algebraicamente? Distancia está acá en el numerador y el tiempo está en el denominador. El t de tiempo está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Entonces, cuando el t que está dividiendo pasa multiplicando, ya está despejada automáticamente distancia. Pero miren, acá según la fórmula lo voy a ver que el despeje se va hacia la izquierda. Pero si uno lo hace mentalmente, yo automáticamente pongo distancia es igual a velocidad multiplicado por el tiempo. Ahora ya saben cómo es entonces por qué quedó multiplicado, ¿no es cierto? Bien, en eso es la cuestión. Ahora nos basemos en el cálculo de cómo se calcula la distancia. Por ejemplo, ¿qué velocidad tenía lo que nosotros habíamos completado de este cuadro? ¿De cuánto era? De 15 metros por segundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese es lo que mantiene constante. Pero, ¿qué pasó en el tiempo de un segundo? En el tiempo de un segundo, ¿podemos saber qué distancia recorrió? Sí, pero presten atención. 15 por 1, ¿cuánto da? 15. Pero 15 tiene que ir simplificado. Lo segundo, porque uno está en el numerador y el otro está en el denominador. Esto es muy imprescindible en la interpretación de física. Entonces, solamente ¿quién quedó? Metros. Y es obvio, chicos, si nos está pidiendo distancia, ¿en qué unidades tiene que estar la distancia aparte del número calculado? Tiene que estar en la unidad de longitud que corresponde. Si despejábamos tiempo, si despejo tiempo, presten atención a esto. Lamentablemente, tiempo está en el denominador. Entonces dijimos que está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Entonces, tenemos la siguiente situación. Va a quedar velocidad por tiempo igual a distancia. Así quedó. ¿Sí? El tiempo está dividiendo. ¿Cómo pasó al otro miembro? Multiplicando. Entonces quedó velocidad por tiempo igual a distancia. Es lo que lo estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero tengo que despejar tiempo. Entonces a tiempo lo tengo que dejar solito en este miembro. Entonces el tiempo es igual a distancia sobre, porque la velocidad está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Miren qué curioso. Casualmente, entonces, acá está el resumen general. Tenemos la fórmula de velocidad. Velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Si queremos despejar distancia, automáticamente lo tenemos de esta manera, porque el tiempo está dividiendo, pasó multiplicando y ya automáticamente quedó distancia solo despejado. Pero el tiempo llevó de otro proceso. Primero sacarlo del denominador, está dividiendo, pasó multiplicando, como lo hicimos acá, ¿sí? Esa es la explicación. Velocidad por tiempo igual a distancia, que es lo que escribimos acá. Y luego el segundo paso recién despejamos. Distancia sobre velocidad, porque como está multiplicando, todo lo que está multiplicando, ¿cómo lo hace? Pasa al otro miembro dividiendo. El otro razonamiento práctico es lo siguiente. Cuando yo tengo un despeje donde yo quiero despejar entonces uno de los alumnos dice, bueno, este pasa para allá y este viene para acá abajo. Eso es correcto lo que dice, porque tiene una característica de que estamos despejando este valor o esta expresión, ¿sí? Entonces, conclusión, ¿qué tenemos? Tenemos tres fórmulas. Si tenemos tres datos, podemos, a partir de la fórmula de velocidad, entonces obtenemos en total tres fórmulas. La fórmula de velocidad, la fórmula de distancia y la fórmula de tiempo. Eso es muy particular para entender. Pero hay algo que me gustaría que prestemos atención. Fíjense que cuando calculamos la distancia, utilizamos de dato lo que nosotros habíamos completado. La velocidad que habíamos calculado y completado en el cuadro era de 15, ¿no es cierto? A ver, voy a dar vuelta a la hoja y notamos que era siempre de 15, la velocidad calculada, ¿sí? Ahora queremos calcular distancia, ¿sí? La distancia, y yo dije, y vamos a ocupar el tiempo de 1, ¿sí? En el tiempo de 1. Entonces, podríamos haber hecho de la siguiente manera.
Podríamos haber hecho, podríamos haber elegido en el tiempo de 2 segundos. Sí, si hubiera sido en el tiempo de 2 segundos, podríamos haber puesto acá el 2. 15 por 2, ¿cuánto daría? 30. Y está en relación exactamente con lo que se hace en el cuadro. Y eso es fundamental. En el tiempo de 3, ¿de cuánto es? De 45, y en el tiempo de 4, de 60 segundos. Entonces, si nosotros vamos multiplicando ese tiempo de acuerdo al dato, vamos a notar que regresamos al mismo dato de la información, pero en el problema necesitamos siempre esta característica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si queremos calcular el tiempo? Y vamos a usar la misma información del cuadro. Por ejemplo, yo quiero calcular, vamos a suponer que no tenemos de dato el 2 segundos, no lo tenemos. Y solamente tenemos de dato los 30 metros y tenemos la velocidad, ¿sí? Entonces, fíjense bien, tenemos el tiempo, ¿sí? La distancia de cuánto es? De 30 metros, ¿no es cierto? Dije que es de 30 metros. Y la velocidad, sabemos que la velocidad que habíamos calculado es de 15 metros por segundo. Recuerden que la velocidad se expresa en unidad de longitud sobre unidad de tiempo. Entonces, fíjense bien, ¿cuánto es 30 dividido 15? Para ir más rápido en el video, le voy a decir de manera automática, pero ustedes ya lo tienen que saber hacer la división. 30 dividido 15 es de 2, pero fíjense en quiénes se simplifican. Los metros, ¿y quién quedó? Quedó el segundo. Obviamente quedó el segundo. Bien, y acá aprendimos algo muy particular, que si nos pide calcular distancia, seguro que nos tiene que dar una unidad de longitud y lo otro se tiene que estar simplificado. Si nos piden unidad de tiempo, seguro que lo otro tiene que estar simplificado y tiene que estar la unidad de tiempo nada más acompañada al resultado del cálculo numérico. Esa es una de las características fundamentales. Presten atención a este ejercicio. Acabo de escribirlo. Si un automóvil va a una velocidad de 60 km por hora, ¿cuál es el tiempo que tarda en recorrer 20 kilómetros? Ponemos solución o desarrollo, como ustedes le enseñaron en la primaria, y vamos a escribir los datos. Yo le había dicho a ustedes cuántos datos tiene la velocidad. Tiene 3 datos. Y yo le dije que cuando resolvamos problemas siempre van a haber 2 y el tercero hay que averiguarlo, ¿sí? El tercero lo vamos a averiguar de acuerdo a cómo está interpretado el problema. Fíjense bien, si un automóvil va a una velocidad de... Y si ustedes se fijan, automáticamente acá tenemos la primera información, la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos de dato? Tenemos el dato de velocidad que es de 60 kilómetros por hora. Fíjense bien, ahora ya no hablamos de metro por segundo, acá hablamos de 60 kilómetros. ¿Ven que es una unidad de longitud sobre unidad de tiempo? Bien. Y me pregunta, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Entonces, ¿qué es lo que no tengo acá? El tiempo. Esto es lo que tengo que averiguar. Pero ¿qué más dice acá? Que tardó en recorrer 20 kilómetros. ¿Y qué es 20 kilómetros? Es la distancia, chicos. 20 kilómetros. Entonces, como dijimos, vuelvo a escribir, tengo velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Voy a escribir las 3 fórmulas que surgen las 2 fórmulas más que surgen a partir de la fórmula de velocidad. Dijimos que distancia es igual a velocidad por tiempo y dijimos que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Bien, acá tenemos las 3 fórmulas que ya le expliqué cómo se despejan, ¿sí? Pero me dice, ¿cuál es el tiempo que tardó en recorrer? Pregunto, ¿cuál de estas 3 uso? Y si me pide tiempo, tengo que usar la fórmula donde está despejado tiempo. Entonces voy a ocupar esta. Entonces vuelvo a poner acá, tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces pongo tiempo es igual y vuelvo a reemplazar. ¿La distancia de cuánto es? 20 kilómetros. Pongo 20 kilómetros. ¿La velocidad de cuánto? 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Pongo tiempo
Y miren cómo vamos a hacer esto que está muy raro. ¿Qué me está pidiendo? Tiempo. ¿Y quién se va simplificado? Si ustedes ven unidades iguales, se simplifica de manera simple. ¿Y quién queda? Hora. Quiere decir que el resultado va a estar dado en horas. Pero 20 sobre 60, hay varias formas de hacerlo, chicos. A ver, lo hagamos matemáticamente. 20 sobre 60. Una de las formas es la siguiente. Si tengo un 0 arriba y un 0 abajo, podemos simplificarlo y si ustedes se fijan, queda como 2/6. Si yo saco la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Entonces queda 1/3. ¿Sí? Entonces yo tengo que dividir 1 dividido 3. Si yo tengo 1 dividido 3 no se puede. 0 al cociente. Pongo un 0, largo la coma. 10 dividido 3 de 3. 3 por 3, 9. Al 10, 1. Pongo al 0. 10 dividido 3. Y así sucesivamente, ¿no? Me va a ir siempre dando 1, pongo el 0 y esto se va a ir repitiendo. Quiere decir que este número, para ser sincero, el tiempo es de 1/3 de hora. Pero también podría decir que es de 0,3 periódico porque se repite en consigna de la división, queda en hora. Más adelante veremos cómo vamos a determinar un tiempo de una hora, que es mucho más complicado para analizarlo. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es haciendo, en vez de decir 1/3, 1 dividido 3, podemos decir 20 dividido 60. O si no, la otra fórmula es haciendo la mitad de 20, ¿cuánto es? 10. La mitad de 60, 30. La mitad de 10, 5. La mitad de 30, 15. Y ahora sí, la quinta de 5 es 1, la quinta de 15 es 3. Y si ustedes se fijan, queda 1/3 y hay que volver a dividir y obtenemos el mismo resultado. Y después, por último, obviamente, usamos la calculadora, nuestra bendita y querida calculadora. Y ahí yo voy a poner 1 dividido 3. Y el resultado que me da 0,33333, como nosotros lo habíamos hecho. Entonces es el tiempo calculado. Esa es una forma, ¿sí? Entonces aprendimos una forma. Veamos este video. Dice, si a una distancia de 120 kilómetros un auto lo recorre en 3 horas, ¿cuál es su velocidad? Y volvemos a cargar el dato. Y ahora voy a usar la misma lapicera para no estar perdiendo tiempo. ¿Qué tenemos? La distancia. Tenemos distancia de ¿cuánto? De 120 kilómetros. Un auto recorre en 3 horas. ¿Qué tengo de dato ahí? Tiempo. Me dice 3 horas, automáticamente me dice que es tiempo. ¿Cuál es su velocidad? Lo que me está pidiendo es el cálculo de velocidad. Y obviamente usamos la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a la distancia de ¿cuánto? 120 kilómetros en el tiempo de 3 horas. Hacemos la división correspondiente. ¿Cuánto es 120 dividido 3? ¿Sí? Entonces, 120 dividido 3, ¿sí? ¿De cuánto va a ser? ¿De cuánto va a ser, chicos? Entonces yo pongo acá 12 dividido 3 de 4. 4 por 3, 12. Al 12, 0. Bajo el 0, 0 al cociente. Pongo un 0, entonces el resto queda 0. 40 por 3 es 120, ¿no es cierto? Entonces obtenemos que el resultado final es de 40 que, como esto no se divide, el resultado da en kilómetros por hora. Entonces hay que poner una respuesta teórica, ¿sí? La velocidad del auto fue de 40 kilómetros por hora. Es fácil. Entonces tenemos que saber que la velocidad tiene 3 fórmulas, 3 datos, 1, 2, 3. De acuerdo a lo que me pregunte, es el que tengo que despejar. Ahora miremos este último. Dice, si en el tiempo de 5 minutos un caracol, ahora miren, un caracol recorre en línea recta, porque tenemos que aclarar en línea recta porque es movimiento rectilíneo, a una velocidad de 10 centímetros por minuto. ¿Qué distancia recorrió? Volvemos a colocar los datos. ¿Qué dato es? Si en el tiempo es 5 minutos. ¿Qué tenemos entonces? Tiempo. 5 minutos. ¿Sí?
Un caracol recorrió en línea recta a una velocidad de 10 centímetros por minuto. ¿Qué tenemos de dato? Tenemos de dato los 10 centímetros por minuto. ¿Qué distancia recorrió? Por consiguiente, la consigna es la distancia. Entonces, sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y yo gracias a esa única fórmula puedo despejar distancia. Sabemos que este está dividiendo, como pasa al otro miembro, multiplicando. O sea, para aquellos que lo quieren ver de esta forma, ahí está despejado. Pero yo esto lo puedo arreglar, lo puedo escribir así. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Listo. Ahora lo único que hago es reemplazar los valores. ¿La velocidad de cuánto es? 10 centímetros por minuto. Entonces pongo 10 centímetros por minuto multiplicado por el tiempo. ¿El tiempo de cuánto tengo acá? 5 minutos. Entonces pongo 5 minutos. ¿Sí? ¿Qué me pidió acá? Distancia. Quiere decir que los minutos se van. Entonces la distancia quedó 10 por 5, 50. Entonces el resultado es: ¿qué distancia recorrió a esa velocidad? Entonces, la respuesta teórica, que se lo dejo a ustedes: el caracol recorrió una distancia de 50 centímetros a esa velocidad con el tiempo de 5 minutos. Ese es lo que uno puede escribir, o también se lo dejo a merced de ustedes, ¿sí? Entonces, ahora yo lo que quiero en la actividad esta solamente va a ser sencillo. Quiero que me inventen 3 problemas donde en uno de ellos, 3 problemas. Entonces, a ver, lo voy a anotar mejor. Quiero que me hagan 3 problemas. Ustedes me inventen 3 problemas muy sencillos donde en uno tengamos que calcular la velocidad, en otro tenemos que calcular la distancia y en el otro tenemos que calcular el tiempo. ¿Sí? Muy parecido a los videos recién explicados. En base a eso, tenemos las conclusiones cómo hacerlo. Si quieren pueden investigar un libro de ejercicios de velocidad, de cálculo de velocidad, pueden ver videos adicionales que pueden encontrarlos por otras líneas de YouTube como ejemplo, pero la idea es que ustedes vayan descubriendo qué importancia tiene la velocidad y en dónde lo vemos. Por ejemplo, en kilómetros por hora, ¿dónde se ven las velocidades? En el velocímetro del automóvil se ve en kilómetros por hora. Nosotros no podemos expresar en kilómetros por hora la velocidad de una lombriz. Tendríamos que, lo más racional es ponerlo, por ejemplo, en milímetros por segundo, que está en relación con el tiempo y la distancia que recorre. Muchas veces los objetos que se mueven, la velocidad está en una unidad de medida que sea acorde. Pero también se puede cambiar la unidad de medida, sí, puede interpretarse la unidad de medida, pero el tema es que el número se hace o demasiado grande o demasiado pequeño. Eso lo veremos en los siguientes videos. Chicos, eso es todo y espero que resuelvan esta actividad y copien toda esta explicación que se haya dado y espero las preguntas que se den en el medio que tenemos de comunicación del grupo de WhatsApp. Hasta luego.